Bien, vamos con las noticias del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Y yo creo que en primer lugar hay que referirse a un excepcional artículo que publica Consuelo Madrigal, que fue fiscal general del Estado, que es fiscal de sala del Supremo, de la Sala Segunda del Supremo, de los heroicos, de los 4 héroes frente a los 7 cobarduelos que al final hicieron un pan como unas tortas, por decirlo finamente. El artículo de doña Consuelo Madrigal se llama La sociedad cautiva y es la auténtica base legal para cualquiera de las infinitas demandas que le van a caer a este gobierno con absoluto merecimiento. Porque no solamente han jugado y han provocado la pérdida de decenas de miles de personas por su absoluta incompetencia, por su soberbia, por su mezquindad, por su estupidez, por su corrupción, por su necedad, por su sectarismo y por tener a la cabeza a 2 zotes de marca mayor, 2 narcisos criminosos, como son Pedro y Pablo, Sánchez e Iglesias. Solo un par de frases de este artículo. Constituye un ejercicio antidemocrático de poder la imposición encubierta de un verdadero estado de excepción. Dado que en general en Génova saben leer, otra cosa es que apliquen lo leído, quiere decir que no estamos ante un estado de alarma, cosa que venimos diciendo en esta casa desde que se prorrogó por primera vez. Esto no ha sido nunca un estado de alarma. Esto es un estado de excepción que más bien ha sido un estado de guerra del gobierno contra el pueblo español, donde se nos han privado de nuestros derechos constitucionales mediante una serie de normas que no tienen, como dice la señora Madrigal, nada que ver con el propósito del estado de alarma. Recuerda que no había en España una crisis de orden público, que había una crisis sanitaria y que hay un montón de medidas, dicen infinitas leyes, decretos, leyes, una cantidad enorme de disposiciones que se han tomado sin tener en cuenta derechos básicos de la ciudadanía. Pero hay un argumento definitivo que solo por esto ya vale la pena comprar El Mundo Hoy. Dice, siempre debe frenarse la ilegítima apropiación de poder por parte de los poderes legítimamente constituidos. Algunos creen que esto es solo necesario cuando lo hace la derecha. En general, la derecha tiene más respeto por la ley que la izquierda, digo en general. Pero como tenemos una derecha María complejinada, como tenemos todavía la derecha de Rajoy, se va desperezando en algunas cosas, en otras sigue igual o peor. Bueno, pues vamos a ver si el Partido Popular, un partido que está creciendo en las encuestas, luego a las 7:30 les contaremos las encuestas en Madrid, pero está pasando lo que tenía que pasar. Vamos a ver si de una vez da un puñetazo encima de la mesa y en los morros de este tío. Porque este Sánchez, que nos ha chantajeado vilmente, que ha cumplido exactamente lo que esta frase, que seguramente estará escrito este artículo, sale el lunes, pues se escribiría la semana pasada, no atendiendo al desvergonzado chantaje perpetrado por Falconetti en el fin de semana y ayer mismo, domingo, por el ministro de Sanidad y la ministra de Hacienda. 2 nulidades patológicas, 2 necedades sumadas, que se atrevieron a decir que es que si no se aprueba su estado de alarma, el estado de alarma lo acepta, lo proclama o lo rechaza el Parlamento. O sea, el Ejecutivo por su cuenta no puede decir, pues, estado de alarma, no, lo propone al Parlamento. Y desde luego el Parlamento esta semana tiene que cargarse ese maldito estado de alarma. Ni ha servido para parar el virus, no ha servido más que para provocar una catástrofe económica que nos vamos a enterar porque no ha habido nada igual en España desde la Guerra Civil y en el bando republicano, porque en el bando nacional estuvo la cosa bastante ordenada en materia económica desde el principio. Luego hubo que hacer frente al inmenso desastre, toda la destrucción que se produjo en las casas y en todas las cosas. Pero nunca
ayer citaba alguno el 98. En el 98 no pasó nada. Que España dejó de gastar en la guerra de Cuba, que se repatrió muchísimo capital y luego además que se mandaron 300.000 personas para lo que llamaron oficialmente blanquear la isla, sobre todo gallegos y asturianos, que fueron una de las columnas vertebrales del despegar económico de Cuba. Tan despegar que cuando llegó Fidel Castro al poder en el año 59 tenía más renta per cápita que España y que Italia. Ahora está un poco por debajo de Haití, que es el último de los países pobres. Pero para represión, para el crimen, para la policía política, para la propaganda, para eso nunca les falta. Repito que es que parece que está escrito para Pablo Casado. Siempre debe frenarse la ilegítima apropiación del poder por parte de los poderes legítimamente constituidos. No es una apropiación de poder ilegítima decir que no hay plan B, que es estado de alarma o estado de alarma, es decir, o Sánchez o Sánchez. Bueno, a la puñetera calle, pero a la puñetera calle. O sea, lo primero que necesita España para empezar a pensar cómo sale adelante, porque hasta ahora no lo ha pensado, es echar a este tío. Digan ustedes, ¿y cómo se echa a este tío? Hombre, por de pronto negándole el estado de alarma. Y como se le ocurra tocar, que esta fue la amenaza de ayer, que es una amenaza ya de ratero barato, de los de la sirla, la chirla y el navajeo de esquina. Que no decaerán las ayudas sociales si no hay estado de alarma. ¿Cómo que decaerán? ¿Pero cómo? ¿Pero qué pasa? ¿Que el dinero que no es vuestro encima os lo vais a apropiar? ¿Que queréis chantajear al Parlamento tomando como rehenes a todas las víctimas de vuestra ridícula, estúpida, siniestra, tardía y ruinosa política económica? ¿Pero qué os habéis creído? ¿Pero qué os habéis creído? Por supuesto que hay que decir no al estado de alarma. Ni abstención ni nada. No, se acabó. Y además, en las comunidades autónomas, algunas lo harán por nacionalismo, otras no. Otras lo hacen por autodefensa de la población. No se puede transigir. No se puede transigir más. Llevamos en la práctica casi 2 meses de secuestro de las libertades, de arresto domiciliario. La salida ha sido como propia de este gobierno, caótica, confusa, contradictoria, que ha habido gente que desde luego no se sabe comportar sin ninguna duda. Como no nos dejan hacer test a las empresas, como roban, porque han robado los test que las empresas teníamos comprados ya a laboratorios para hacerlos a la plantilla, no se puede volver con un mínimo de tranquilidad a la actividad habitual. ¿Y cuál va a ser nuestra actividad habitual? Pues la que quieren los comunistas, cobrar la cartilla de racionamiento y el paro. Aquí se van a perder, bueno, yo no sé los millones de empleos que se van a perder. Pero vamos a la cuestión fundamental, que es qué es lo que va a pasar ahora mismo. Con Vanessa Vallecillo y con Rosana Laveda. Buenos días, Rosana. Buenos días, Federico. Octava cumbre de presidentes con Pedro Sánchez, marcada por las críticas a la gestión del Ejecutivo y, en muchos casos, por la prórroga del estado de alarma. Alberto Núñez Feijóo, Íñigo Urkullu y Quim Torra encabezan la solicitud de regreso a la normalidad institucional, aunque otros líderes regionales como Moreno Bonilla y Díaz Ayuso insinúan que este debería ser el camino que emprendiese su formación tras el ultimátum dado este fin de semana por Pedro Sánchez. Pablo Casado no ha decidido todavía qué hará el Partido Popular, mientras Inés Arrimadas, desde Ciudadanos, volverá a apoyar al Gobierno en una nueva prórroga. Vox, a través de su líder, Santiago Abascal, anunciaba que volverá a votar no ante lo que considera un estado de excepción encubierto. El Gobierno, por su parte, insiste en que el estado de alarma es la única opción. Escuchamos a Salvador Illa, Feijóo y Urkullu. El estado de alarma es imprescindible. A juicio del Gobierno y de este ministro de Sanidad, es imprescindible en la complejísima fase de transición a la nueva normalidad. ¿Por qué? Porque nos permite limitar la movilidad, que es el vector de contagio más importante que hay. Creemos que se está dando un uso desproporcionado a un sistema que debe ser extraordinario. Tras 8 semanas de vigencia y 3 prórrogas, parece al menos delicado mantener un instrumento que restringe los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Insisto que es necesario recuperar la legalidad ordinaria para garantizar la salud pública y también el retorno paulatino a la normalidad institucional. Creo, sinceramente, que el resultado de todo esto anterior será más democrático, más participado y más eficaz. Vamos con lo del plan B, porque es que hay que oírlo, hay que verlo para creerlo. Pedro Sánchez anunció el sábado que el Gobierno no dispone de un plan B al estado de alarma, una declaración en la que muchos han visto una amenaza. El presidente del Gobierno y el ministro de Sanidad han sido denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción por malversar más de 50 millones de euros en la compra de material defectuoso en China. Tal y como les adelanta Libertad Digital, la denuncia ha sido presentada por Alfonso Jiménez, el responsable del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Según la denuncia, Sánchez e Illa se enfrentan a presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y delitos de corrupción por estas transacciones comerciales que han supuesto un sobrecoste escandaloso en esos contratos. Pedro Sánchez el pasado sábado. El planteamiento es, ¿hay plan B? No hay plan B. El único plan es el plan del estado de alarma. Y por tanto, creo que todos somos lo suficientemente conscientes de la envergadura del desafío que tenemos por delante, que hasta que no venzamos definitivamente al virus, primero no tenemos que perderle respeto, como he dicho en mi primera intervención, y en segundo lugar, lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que este es un instrumento eficaz para vencer al COVID-19, como se ha demostrado durante estas últimas semanas. 35.000 muertos lo demuestran. 35.000. Ha dicho que no hay que perder el respeto, lo dice el tío que estuvo llamándonos hasta el punto de infectar a su señora, a su madre, a su vicepresidenta, a la señora del vicepresidente, a un montón de gente que estaba allí acudiendo, y no digamos lo que llama Consuelo Madrigal los medios de comunicación vasallos que movilizaron a la sociedad para salir a la calle y besarse mucho, besarse, abrazarse, lo proclamaban, pero todos los millonarios comunistas que han copado las televisiones, en buena parte gracias a la generosa ayuda que les brindó el gobierno infame de don Cobardiano y doña Sorayana. Pero luego han seguido ellos por su cuenta. ¡Qué de aplausos! El machismo mata más que el coronavirus. Llevamos más de 35.000 muertos. ¿Cuántos llevamos de verdad? ¿40? ¿50? Otra de las cuestiones a que apunta, claro, se nota que es fiscal, porque es que no deja pasar una. ¿Cuántos son los muertos reales? Porque las cifras en el registro de fallecidos en España no se compadecen con las que toca. Y ya se sabe, si no mueren los mismos aproximadamente que el año pasado, es porque ha pasado algo. Y cuando de pronto mueren muchísimos más y sabemos lo que está pasando, pues ya sabemos cuál es el cálculo. Esta es una cuestión absolutamente esencial. Pero ¿cómo que no hay alternativa al estado de alarma? El estado de alarma lo proclaman las Cortes y lo quitan las Cortes. El pueblo español, en el ejercicio de su soberanía. Usted, como presidente del gobierno, no tiene carta blanca para hacer lo que le dé la gana, que además es distinto por la tarde de lo que es necesario por la mañana. Usted ha dado en el mismo día, en un solo día, con la cobertura de este estado de alarma, que es más que un estado de excepción, repito, es un estado de guerra del gobierno contra el pueblo, al que se priva de libertades, al que se mete en su casa, se arresta domiciliariamente, al que se ha arruinado ya, porque esta ruina hay una parte que no tiene arreglo posible. Tardaremos muchos años en volver a recuperar el nivel de vida que hemos tenido hasta hace 3 meses. Y digo 3 porque hace 3 meses que este maldito gobierno tendría que haber tomado las medidas que otros han puesto en marcha. Sigue, faltaba que se destapara la señora de Bacigaleupó Jr. Aquí todos son parejas, aquí todos son parejas de hecho o de desecho. Pero qué barbaridad. Diciendo que España está en la gama alta del triunfo contra el virus, la gama alta. Tenemos más muertos que nadie. Tenemos más sanitarios contagiados que nadie. Tenemos más muertos en cirujanos, en enfermeros, en las farmacias, los farmacéuticos han muerto. Hay muchos que están contagiados. Más que en ningún país del mundo, con muchísima diferencia. El número de muertos per cápita en España es el más alto
y además fruto directo de la incompetencia y el despotismo de esta pandilla de cretinos despóticos. Bueno, siendo pandilla será despótica. Pero ¿qué hace la oposición? Entiendo que haya aturdimiento, pero a mi juicio esto no tiene otra salida. El gobierno tiene que entender que las Cortes están por encima de él, que el pueblo español está por encima de su gobierno, siempre. Porque la Constitución no se basa en la capacidad del gobierno de mandar, se basa en la soberanía de la nación española, no del gobierno, y encima antiespañol. De ninguna manera. Esto es una cuestión absolutamente esencial. Las libertades incluyen la libertad económica, que esto es lo que no ha entendido ni el Partido Popular, ni mucho menos Ciudadanos. En fin, ya debe estar fuera de cuentas Inés, pero el partido también está fuera de cuentas, ¿eh? O sea, se le acaban las oportunidades, dice, y estamos ya por la 4ª prórroga del estado de alarma, que no ha servido para nada, excepto para asegurar la ruina económica por muchos años y para muchos millones de españoles. Que no puede ser que nos acostumbremos al despotismo, porque es verdad que cada día que pasa la situación es peor y pinta peor. Hoy dice Luis Herrero en su artículo, que es muy bueno como análisis, como siempre Luis, en Libertad Digital, al menos abstenerse el PP y que se cueza en su salsa el déspota. No, se cuece en nuestra salsa. Se cuece en nuestra salsa. Es fundamental pararle los pies a este mendrugo. ¿Para qué necesitamos un partido comunista? Como pasó en el 36. Si el Partido Socialista ya hace la política comunista. ¿Para qué? O sea, ¿qué es? ¿O plan B o plan B? Pues no, señor. Plan P, de patada en el tafanario. PT. En fin, vamos ahora, por último, en algo que es la prueba de hasta qué punto este gobierno es un verdadero obstáculo para la salud y para la vida más o menos productiva de los españoles, que ya digo, se está viendo comprometida para bastantes años, pero para bastantes años. El gobierno ha publicado en las últimas horas varias órdenes que nos establecen la nueva normalidad a la que se refiere siempre Sánchez. Hoy comienza la fase 0 y se adelantan a la 1 las islas de El Hierro, La Graciosa, La Gomera y Formentera. Las mascarillas son desde hoy obligatorias en los transportes públicos. Abren también los comercios de menos de 400 metros cuadrados con cita previa, eso sí, siempre con horario preferente para mayores de 65 años y respetando las normas de higiene básicas. Los restaurantes pueden desde hoy preparar comida para ser recogida en el local por los clientes y las reformas en locales y viviendas se permiten siempre y cuando no haya interferencia entre los obreros y los residentes. En cuanto al paso de una fase a otra lo decidirá el Gobierno, pero insisten que lo harán en colaboración con las comunidades autónomas. Aquí será clave el número de camas en UCI. Hay dos criterios que se fijan como criterios de obligado cumplimiento para poder entrar a considerar las propuestas que nos hagan. Uno es que se pueda acreditar que en un plazo máximo de 5 días se está en condición de incrementar, de garantizar que hay entre 1,5 y 2 camas de cuidados intensivos por cada 10.000 habitantes. Es decir, que hay una capacidad de UCIs y que se puede poner en marcha en un plazo máximo de 5 días por si hubiere un rebrote. Claro, hombre, como habéis demostrado vuestra eficacia comprando respiradores, cuando tenéis a los sanitarios impedidos de hacer test, porque tenéis miedo de ante cualquier rebrote que se puede producir en cualquier momento, y más con tuercebotas al frente como vosotros, con casi seguridad, hay una parte de irresponsabilidad por parte de algunos ciudadanos, que ayer sacaban a los niños sin mascarilla y los soltaban a jugar en las plazas. Y de ¿por qué no nos deja Almeida ir al retiro? No menos si os tenía que dejar con una cadena en la cocina. Pero ¿qué es eso de soltar a todos los niños? ¡Hala, venga! ¡No os peguéis! Se está metiendo el dedo en el ojo. Pero eso es una parte, que es una pequeña parte. La población ha aceptado con una mansedumbre tremenda. En un estado de Estados Unidos, literalmente se fueron con fusiles al parlamento local
para impedir que se restringieran sus libertades, y lo consiguieron. Pero porque una mayoría votó lo mismo que defendía la gente. Claro, como allí rigen las leyes de cuando se crearon los Estados Unidos, si no están revocadas, pues el derecho a portar armas, bueno, que un tío aparece en un palco del... No es que disparar a nadie, pero ahí va con su fusil. Estados Unidos es el único país donde la gente está acostumbrada a defender sus libertades como sea. Bien, porque está en la propia fundación de los Estados Unidos de América. Pero aquí nos hemos acostumbrado a que nos quiten la libertad porque el gobernante se supone que sabe más que nosotros. Vamos a ver, en circunstancias de guerra, circunstancias excepcionales, hay que obedecer. Hay que obedecer para ganar la guerra. Pero esto es una guerra que no ha sido contra el virus nunca, es una guerra contra nuestra libertad, es una guerra contra nuestra salud, es una guerra contra nuestra propiedad. A ver si se entera de una puñetera vez la oposición. Y este mendrugo que se ha dedicado a contratar a empresas mafiosas de su cercanía, cuando no de su intimidad, que en esa misma rueda de prensa ha tenido que reconocer que ha publicado, bueno, lo ha tenido que reconocer porque lo hemos pillado, que ha contratado por millones de euros, como siempre, empresas sin dirección. Pone dirección no conocida, sin dirección conocida, en el BOE. ¿Pero cómo se puede contratar por millones de euros para algo de lo que depende la vida de la gente a empresas sin dirección conocida? ¿Qué pasa? ¿Que es Ferraz? ¿Que es Casa y Z? ¿Esto qué es? En fin, va un holandés y le pregunta, y entonces Silla, que es antiespañol como todo el PSC, niegan la soberanía nacional, la soberanía del pueblo español, va y se enfada. Como yo soy periodista holandés, en mi país existe un confinamiento inteligente. Es decir, la gente misma decide si salen a la calle. Nunca han pensado que este modelo podía funcionar aquí en España. La primera pregunta. La segunda pregunta para la ministra portavoz. Ayer dijo el presidente, entramos en terreno desconocido, pero no hay un plan B. ¿No tienes miedo como gobierno de España a cometer errores con consecuencias graves? De otro modo, preguntar la misma cosa. ¿Cuántas noches usted está sin dormir? Muchas gracias. Muchas gracias, Rob, por tus preguntas. Voy a ser muy corto y muy claro. En materia de ejemplaridad, de responsabilidad, de civismo y de conciencia de lo que estamos afrontando, nadie puede dar lecciones a los españoles. Que se han comportado de una forma ejemplar, que yo cada vez que he compartido entre los ciudadanos he agradecido y reitero otra vez más el agradecimiento. Por tanto, digo, en materia de ejemplaridad, conocimiento y conciencia de lo que estamos afrontando, civismo y responsabilidad, creo que los españoles están más en posición de dar lecciones que de recibir. En lo de españoles no hablará por él, que tiene de español lo que yo de noruego. Bueno, casi tengo yo más de noruego que el de español. Pero Sofantasma, si te ha preguntado por ti, no por el pueblo español, que por cierto, en lo que se refiere a vuestras huestes, dio un ejemplo de irresponsabilidad criminal el 8 de marzo. El 8 de marzo, fecha máxima de expansión del coronavirus, por vuestra mano y por vuestro pie, o por vuestras coces. ¿Pero tú de qué presumes? Ahora, o sea, por un lado nos metes a todos en arresto domiciliario y luego presumes de que somos obedientes. O sea, primero nos ponen la argolla y luego dice, hay que ver esta gente de color, lo bien que acepta la esclavitud. ¡Qué colección de mamarrachos!